maestría en estudios culturales, y hoy tenemos una sesión sobre clase social, privilegios y desde la teoría queer y los feminismos. Tenemos pues a Ochi Curiel y a Franklin King con nosotros. Supongo que ya les conocen a ambos, pero voy a hacer una breve introducción de cada uno, como esos títulos y otras cosas. Bueno, Ochi nació en República Dominicana, es candidata a doctora en antropología de la Universidad Nacional, es docente e investigadora también de la Universidad Nacional y de aquí de la Javeriana, activista del movimiento lésbico feminista, y es miembro del grupo latinoamericano de estudios, formación y acción feminista. Es parte de la Tremenda Revoltosa, la Butacada Feminista y el colectivo Lobo Bogotá. Y además cantautora y autora de varios textos de otros temas que también nos ocuparán en la sesión de hoy. Y tenemos a Franklin por este lado, antropólogo también, magíster en antropología y candidato a doctor en antropología de la Universidad Nacional, investigador del grupo de estudios de género interdisciplinario, estudios de género también de la Universidad Nacional, y es un docente invitado de la Escuela de Estudios. Entonces, bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Yo, como ven, mi papel aquí es como de moderador, pero más que de moderador y de hacer preguntas, nos hemos puesto de acuerdo con unos ejes o unos temas que quisiéramos tratar y romper un poco con la figura tan, en palabras de Ochi, acartonada de la academia y hacer como otras cosas, una discusión más ligera, más donde podamos participar todos. Entonces, pues como lo que nos ocupa hoy es clase social y privilegios, desde la teoría queer y desde los feminismos, quisiera empezar por ahí, por primero como aterrizar un poquito qué entendemos cuando hablamos por clase social, por privilegio, y cómo la teoría queer y los feminismos pues, alimentan o pueden ayudar a pensar esas categorías y qué potencialidades y limitaciones tienen. La idea es que sobre ese eje como que arranquemos. Asumimos además que es un público que no todo el mundo tiene por qué saber todo sobre estos temas. Entonces, la idea es como empezar a calentar motores comentando un poquito bien de qué se trata cuando hablamos de teoría queer, de qué hablamos cuando hablamos de clase social y de qué hablamos cuando hablamos de feminismos y de privilegios. Les doy la palabra a los dos panelistas que nos acompañan. No sé quién quiera empezar. Bueno, vamos a agarrar por algún lado una pregunta que es bastante amplia. Nada más hablar del concepto de clase, pues es bien larga la tradición pues, que tiene ese concepto en las ciencias sociales y es muy importante, me parece muy importante hablar sobre clase. Creo que digamos en el campo de estudios feministas y de género y en otros campos se hizo una crítica a una hegemonía de la clase en las ciencias sociales, ¿no? Una larga tradición en la que se explicó la desigualdad social y las relaciones de poder a partir de la clase, como si fuera, digamos, la única forma de entender el poder. Y digamos, esa crítica la abrió como a otras relaciones de poder, como las que tienen que ver con raza, con género, precisamente con sexualidad, y unas más nuevas, ¿no? Discapacidad, digamos, varias. Pero me parece muy importante seguir conservando un interés por la clase. Creo que es muy importante estar como atentos a no pasar como de una hegemonía de la clase a no hablar más de clase. Y de hecho es uno de los puntos que nos convoca como seminario, perdón, te interrumpo así porque lo que nos preocupaba, lo que veíamos en el grupo de investigación era que se había borrado esa discusión sobre la clase. Entonces queríamos retomarla, pero pensarla como se piensa hoy en día, qué pasa actualmente con la clase y no en esa hegemonía, como ya la llamas tú, pues que finalmente había que repensarla y mirar cómo pasa hoy en día. Entonces por eso nos convocó el seminario en el inicio. Sí, en ese sentido a mí me pareció muy interesante la invitación, porque creo que con la advertencia que dije ahora, de que la clase no es la única relación de poder, ni explica el orden social en su conjunto, es una categoría que sigue siendo fundamental. Estamos
en una sociedad que es capitalista y que tiene una estructura de clases, entonces no podemos no hablar de la clase social. Pero digamos, hay formas de hablar de la clase. Esa sería ya como la otra arista de la discusión, ¿sí? De cómo entendemos el concepto de clase hoy. Y digamos, ahí hay varias posibilidades de cómo se relaciona uno con una teoría, digamos, que tiene una tradición muy fuerte, pues la tradición marxista es muy fuerte en las ciencias sociales y como que de una impronta muy fuerte en la manera como se entiende clase. Yo creo que ahí todavía hay cosas muy importantes ahí en esas escuelas, ¿no? Hablando, digamos, y es una cosa de la que voy a hablar, pues, con un proyecto de investigación que desarrollo con Mara Viveros sobre clases medias negras en Colombia. Para nosotros era muy importante entender el concepto de clase. Una de las dificultades que encontramos es que en nuestro campo hay, digamos, muchas críticas y como un paso de superar la noción marxista de clase, que digamos en algún momento hicimos ese ejercicio y después volvimos al marxismo porque vimos que había cosas interesantes allí, ¿no? Y que nos parecía más interesante como combinar las críticas al marxismo y, por ejemplo, las perspectivas beberianas sobre la clase social, que tenían que ver más con estatus, con otra manera de entender la clase social, pero nos parecía que muchos conceptos del marxismo eran importantes para lo que estábamos haciendo. Después puedo entrar más en detalle. Lo que quería mencionar de manera más clara es que la clase es muy importante. Efectivamente, el reto es cómo trabajamos clase social, porque efectivamente el capitalismo contemporáneo no es el capitalismo que estudió Marx. Entonces sí necesitamos como entender las clases sociales de otra forma, sin desechar totalmente esa teoría. Digamos, la discusión sobre los privilegios, que sería el otro tema, es muy importante, pero yo al menos cuando yo estoy pensando en los privilegios, estaba pensando menos como en las cosas que uno estudia o las personas que estudiamos, sino que lo veía más como una reflexión en torno a la producción de conocimiento y a los privilegios que tienen o tenemos las personas que producimos conocimiento. Que yo creo que eso es muy importante para entender las ideas, ¿no? Que de pronto en el campo de estudios de género y feministas, algo como el punto de vista situado es muy importante. O sea, ustedes de qué lugar en el mundo hablan. Pero yo creo que eso es extendible a todas las teorías y a todos los campos. Lo que pasa es que en algunos campos eso no es evidente. Pareciera que la gente produce conocimiento desde la estratosfera y que las personas que investigan y que escriben y que publican no pertenecen a una clase social, ni a un grupo étnico-racial, ni tienen una edad, ni tienen un género, ni pertenecen a todos estos grupos, y pues nadie está por fuera de esas relaciones sociales y nadie produce conocimiento por fuera de esas relaciones. Entonces, en ese sentido, la reflexión sobre los privilegios es muy importante, que para mí esa reflexión sobre el punto de vista situado, más como, al menos como yo lo entiendo, no es tanto como un lugar moral de donde uno habla. O sea, yo pienso, todos tenemos privilegios, más que menos. No hay un punto cero ni de la dominación ni del dominante. Todos estamos más o menos, depende del contexto, unos más dependen precisamente de nuestras experiencias, de nuestra ubicación en ese orden de clase, de raza, de género. Pero digamos, a veces incluso los contextos pueden modificar el lugar donde estamos en esas coordenadas dominado-dominante. Pero digamos, esa reflexión sobre, digamos, y que es un aporte muy importante de la teoría feminista, y es que uno no produce conocimiento en el vacío, uno produce conocimiento desde un lugar específico.
Y en ese sentido es muy importante reflexionar sobre, no solamente sobre los marcadores sociales que tienen las poblaciones que investigamos, sino los marcadores sociales nuestros, que nos permiten ver o no ver, voy a usar esa metáfora capacitista que usamos en lo académico, usamos mucho ver para conocimiento, pero lo voy a usar. Pero nos permite ver o no ver ciertas cosas, o ser sensibles a ciertas cosas, o ver en el campo cosas que otros no ven. Eso tiene que ver también con nuestras experiencias de clase, de raza, de género, que nos permite ser sensibles a ciertas cosas y que no nos permiten ver ciertas cosas, o no tenemos como la capacidad de analizar o verle la importancia a ciertos temas. Yo dejaría ahí para no alargarme y después puedo retomar unas cosas. Bueno, primero quiero agradecer la invitación y además una invitación con un amigo al que amo mucho, mi cómplice, mi colega, y que yo creo que es chévere también que nos encontremos en estos espacios también dialogando, tanto con Franklin y yo como también con el resto. Yo creo que la mejor definición de clase social la dio Pambelé: es mejor ser rico que ser pobre. Digamos, es una condición material, ¿no? Pero tal vez de esa supuesta simpleza de esta frase se genera entonces la complejidad, ¿no? Cuando empezamos a historizar, yo creo que Franklin avanzó un poquito más o menos en lo que quería decir. Obviamente yo creo que hay muchas tendencias, inclusive marxistas, que entienden la clase social de determinada manera. Yo diría que bastante eurocéntrica también, pensando que hay proletariado y burguesía, ¿no?, en ciertos contextos, pero que si venimos a América Latina o el Caribe o a Villayala, la cosa se nos complica un poco más, ¿no? Y yo creo que es interesante, y lo digo como feminista decolonial, cómo la clase social, que había que también complejizar en términos conceptuales, ha sido fundamental, digamos, para crear la colonialidad y parte del colonialismo. Es decir, quienes nos colonizaron tenían unos lugares de privilegio, no solamente en términos de posición de clase social, sino de clase de sexo, de clase de raza, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí conseguimos, Franklin y yo, digamos, la visión compleja de lo que significa la clase necesariamente va a implicar no solamente una relación social en torno al capital tradicional que se hacía en torno a la fábrica y estas clases sociales tradicionales, sino a esa complejidad que necesariamente tendríamos que evaluar, ¿no? Y entonces, hablar de privilegios, yo estoy de acuerdo en decir, los privilegios no solamente son contextuales, sino que son relacionales, ¿no? Y relacionales en el sentido de depende del lugar donde yo me ubico, en qué tipo de relación, ¿no? Puede ser un tipo de relación de raza, de clase, etcétera, pero puede ser un tipo de relación, por ejemplo, en el que yo me encuentro muchas veces en la Javeriana. En otros lugares yo no tengo privilegios, no tengo herencia, ni mucho menos, tuve que trabajar todo el tiempo, y sin embargo, cuando yo me paro frente a un grupo de estudiantes, yo tengo una serie de privilegios sobre el tema del saber, ¿no? Ahora, ahí también yo creo que es complicado porque, por ejemplo, en el tema de la academia, y viendo ahora el tema de la privatización de la academia, y viendo también las limitaciones que tenemos los mismos profesores y profesoras que damos clases, también se complejiza ese tipo de relación. No necesariamente el que yo doy clase en la Universidad Javeriana, que es privilegiada en términos de clase, geopolíticamente hablando en esta ciudad, particularmente no necesariamente me ubica en un privilegio de clase, pero sí en un privilegio en términos de conocimiento que tengo ahí, ¿no? Además soy una mujer afrodescendiente que no me ubica en muchos privilegios en ese sentido. Entonces, digamos, los privilegios van moviéndose de acuerdo al tipo de relaciones que estamos estableciendo. Para ir abriendo un poco los temas, porque son muchos temas, pero uno de los temas que yo creo que tiene que ver con el feminismo, por ejemplo, yo sí creo que el feminismo fue bien clasista, todavía lo sigue siendo.
muchos feminismos, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, el feminismo tradicional hegemónico, yo recuerdo como una época que se desarrolló en esta lógica del deber y del desarrollo, etcétera, definiendo que las feministas eran aquellas que tenían necesidades estratégicas claras y que aquellas otras, ¿no?, con quien una feminista trabajaba para llevar el mensaje del feminismo, tenían estrategias, necesidades básicas. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque no es solamente la lógica del conocimiento, o sea, quién tiene el lugar de definir la estrategia y quién tiene la cuestión básica, sino asumir de que aquellas que no eran feministas, léase, mujeres populares, no tenían, digamos, la capacidad para definir estrategia como si fuera ¿cómo puedo decir? Como aquellas que piensan, ¿no? Y aquellas que son las prácticas. Y eso es muy interesante porque forma parte de la lógica de la colonialidad del feminismo, ¿no? Y que no solamente fue en esta época, estoy hablando de los 80, 90, sino que todavía hoy se piensa de esta manera, es decir, ¿quiénes son las que consideramos feministas, no feministas? Porque el feminismo ha sido letrado, y ha sido clase mediero, ¿no? Y en ese sentido, el feminismo hegemónico, obviamente, ha habido muchos cuestionamientos sobre eso, etcétera, etcétera, pero ha sido también clasista en muchas de sus prácticas, o mucha de la gente que hace prácticas feministas también ha sido clasista en ese sentido. Y eso también aplica para la teoría queer. O sea, primero, la teoría, lo queer llega a América Latina y el Caribe a través de las cosas que importamos, fundamentalmente de Estados Unidos. Eso también se ha ampliado un poquito, aunque también lo queer en Estados Unidos fue una expresión de la gente subalternizada de los movimientos, es decir, nace como una expresión de un cuestionamiento de la institucionalización del movimiento, lo que hoy se llama LGTB, que en aquel entonces no se llamaba de esta manera, y fue bastante crítico, bastante contestatario, y de hecho lo encarnaron personas racializadas de barrios, etcétera, etcétera. Luego eso, como siempre sucede, se institucionaliza, y ahora quien habla de lo queer es fundamentalmente gente clase mediera, ¿no?, académica, o sea, muy poco se ve lo queer, digamos, ligado por lo menos en el ámbito de América Latina, a movimientos sociales más populares o más, etcétera, sino que eso también se ha burguesado. Es decir, decir queer es también como decir lo más light, ¿no?, de la, digamos, de ciertas posturas críticas dentro del sexo género, etcétera, etcétera. Entonces voy a dejar ahí para seguir conversando, pero son muchas cosas. Bueno, ese punto que acabas de tocar, yo quisiera que más adelante lo retomáramos, lo elaboráramos un poco más a fondo. Pero antes de eso, bueno, ahora hablábamos como sobre el privilegio de la clase como una urgencia que hay que pensar hoy en día, retomando estas como herencias marxistas, aunque reconociendo sus transformaciones y los movimientos que han sucedido contextualmente y relacionalmente. ¿Cómo ven ustedes la idea de la interseccionalidad funcionando ahí con la idea de clase en América Latina? O sea, hablamos de feminismo colonial, hablamos de raza, clase, sexo, y casi que ahora uno suele usarlas juntas, ¿sí? Clase, raza, género. Entonces, ¿cómo ven estos aportes? ¿Cómo funciona esa articulación de la interseccionalidad en el quehacer del feminismo o de la teoría queer? Aunque bueno, con las limitaciones que acaba de decir Ocho, pero ¿cómo funciona y cuáles son los aportes de ese concepto de la interseccionalidad para pensar la clase? ¿Qué le ha aportado o cómo podemos entender esa noción al funcionamiento de la clase libre? Primero yo quiero aclarar cuál es mi postura frente al concepto, para que pueda pegar lo que yo voy a decir. Porque si no vamos a pegar categorías, esa no es la idea. Y eso es muy importante, que sea más claro. Si hay un grupo que colocó, aunque no fueron las únicas, pero digamos conceptualmente, teóricamente, pero sobre todo en el ejercicio político, presentó la necesidad de no separar las realidades, fueron las feministas negras. Y ahí hay muchísimos conceptos, ¿no? Patricia del Colín utiliza la implicación de opresiones,
las Compagí, que para mí fueron las primeras, por lo menos que lo conceptualizaron, hablan de simultaneidad de opresiones. María Lugones habla de fusión, Daniel Carbat habla de co-consustancialidad, y dentro de esas muchas, Kimberly Crenshaw habla de interseccionalidad. Entonces, seguro, bueno, algunas de mis alumnas que están aquí saben cuál es mi postura sobre eso, pero para que quede un poquito aquí en la sala, cuál es mi postura sobre eso. Ese concepto nace en una necesidad de Kimberly Crenshaw como abogada presentar un informe a una instancia, pónganse ustedes, Naciones Unidas, ¿no? Y ella lo que decía era que la ley era importante no solamente considerar a las mujeres, sino considerar también a las mujeres negras y sus situaciones. Por tanto, no estamos hablando solamente de sexo, sino también de raza. Antes de ella, muchísimas hablaron de eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema del concepto de interseccionalidad? Esto es largo, pero no me quiero quedar ahí, pero es para que... para mí el concepto de interseccionalidad, imagínense la clase de conjunto que nos dieron a nosotros y a nosotras cuando estábamos en geometría, trigonometría, todo ese tipo de cosas, ¿no? De intersección. Primero, asume que ciertos lugares sociales son autónomos, es decir, soy mujer por un lado, soy negra por otro, soy pobre por otro, entonces hay un lugar que entonces me articula y me intersecciona. Eso es un problema. Para las feministas decoloniales es un problema porque nosotros hemos dicho que tanto raza, clase, sexualidad, etc., se producen simultáneamente dentro de una lógica de colonialidad. Y eso no es un problema solamente teórico, sino político. Es decir, cuando estamos hablando, es decir, el Estado Nacional Colonial nos produjo, es decir, a las negras, a los negros nos produjo el racismo, a los gays, a las lesbianas, etcétera, nos produjo el heterosexismo. No es que nosotros nos inventamos la categoría, es que es la opresión que produce el ser negra, el ser, claro que nosotros utilizamos esa categoría políticamente. Entonces, el concepto de interseccionalidad va a eso, de alguna manera a retomar las diferencias que son producidas por la colonialidad, intersectándolas. Entonces, claro, es muy liberal. Hasta el Banco Mundial ha hablado de interseccionalidad, imagínense, ya eso no tiene que terminar de sospecha. Y lo dice, bueno, es importante tomarlo en cuenta la clase, la raza, etc. Obviamente este concepto tiene diferentes interpretaciones, la gente lo usa de diferentes maneras, yo no lo uso por esto que acabo de decir. O sea, yo creo que no nos conviene pensar, sino pensar las opresiones de manera mucho más compleja, además mucho más histórica, no solamente pensando en eje de diferenciación, solamente, aunque nos sirva para algunas cosas. Bueno, dicho esto, entonces, obviamente es imposible pensar cualquiera, y además yo creo que hay que hacer la diferencia entre lo que son categorías analíticas y, como diría María Lugones, y realidades vividas, ¿no? O sea, yo puedo utilizar la categoría analítica y puedo en una tesis decir yo solamente voy a usar clase y sexo y hacer una hipertesis con eso. O sea, va a quedar coja obviamente porque raza no está, sexualidad tampoco, discapacidad tampoco, y todos los ejes de diferencia que tuve. O sea, analíticamente yo puedo escoger. El problema es que la realidad de la gente entonces, no se escoge. O sea, ahí está una articulación entre racismo, entre las desventajas sociales, llamémoslo clasismo por ahora, también si tú eres heterosexual o no, todo eso está junto, eso no se puede separar, porque, o sea, una vive esa vaina todos los días a nivel subjetivo, experiencial, pero también los sistemas de opresión, de dominaciones, se articulan así, ¿no? O sea, no podemos pensarlo de manera separada. Eso yo... Perdón que me alargué, pero tenía que explicar un poquito. No, perfecto, porque de hecho lo que me parece interesante del tema es que usamos ese concepto, esa noción de interseccionalidad, como una forma fácil de ubicar los privilegios. Y se ha vuelto como un recurso explicativo en el trabajo que hacemos cotidiano. Hablar de interseccionalidad y asumir que con eso conectamos con lo que decía Francis, con eso es suficiente para establecer
el tema de qué privilegios tenemos y o desde dónde nos enunciamos. Solamente, bueno, si hago un trabajo, hablo de la interseccionalidad, soy mujer, clase media, blanca, pero no hay una verdadera elaboración como más fuerte, más teórica sobre eso. Por eso me parecía chévere, me parece muy interesante lo que dices, porque la idea era como elaborar más justamente sobre la interseccionalidad como un potencial para pensar realmente esos lugares de enunciación o esas posiciones reflexivas que tenemos, en aras también, pues, rescatando el tema de la sesión de hoy, de entender la clase. No sé, Franklin, ¿qué opinas? Pues digamos, esa palabra interseccionalidad pues tiene el problema también de género. Eso no podría ser como una historia muy parecida, ¿no? Con la perspectiva de género también se volvió como una cosa normativa. Pero yo creo, pero para mí no hay que abandonar el concepto necesariamente. Me parece que hay que recuperar la tradición crítica en la que surgió. Efectivamente, como decía Ochi, pues Kimberlé Crenshaw no es la primera que habla de esas cosas. Digamos, eso es una manera de pensar y de actuar muy vieja, ¿no? Que digamos que ahora estamos como en esto de la interseccionalidad, pero lo que pasa es que uno no puede entender, por ejemplo, la historia del feminismo norteamericano es una historia, el movimiento abolicionista y el movimiento feminista eran movimientos conectados en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Casi como que uno no podía, y había activistas que estaban en las dos cosas, habían espacios compartidos, y eso es muy importante también como pensarlo, porque a veces una cosa evolucionista nos hace pensar que el pasado es más conservador y tiene menos desarrollo de cosas, pero ahí había una política muy interesante en el siglo XIX en el caso de Estados Unidos. Uno no puede entender el feminismo sin el abolicionismo en el caso de Estados Unidos, que después, claro, después de la mitad del siglo XIX, con las leyes de separación racial, y ahí es donde aparece, digamos, esa crítica de las feministas negras de que el feminismo en ese momento era un feminismo blanco. Es algo que llegó a pasar, al menos como es mi posición, no me parece que sea algo de la fundación del movimiento feminista. El problema es que, claro, cuando uno construye la historia de un movimiento, uno escoge también cómo construye esa historia. Yo prefiero construirla de esa forma. Es como en el caso del feminismo colombiano. Yo iría más atrás, por ejemplo. Para mí el feminismo en Colombia está muy asociado al sindicalismo. Y en ese sentido, si uno construye la historia del feminismo en Colombia, tendría que hablar, si uno dice que raza y género son indisociables de la historia del feminismo norteamericano, yo diría que clase y género son indisociables de la historia del feminismo colombiano. Si uno, digamos, va un poco más atrás, efectivamente después llega esta, que es lo que mencionaba Ochi, digamos, toda esta cosa de género y desarrollo, pero otra vez escojo una genealogía diferente y prefiero escoger más como estas feministas sindicalizadas, donde se desarrolla ese tipo de feminismo de izquierda, que de pronto lo conocemos menos cuando hablamos del feminismo colombiano. Entonces, es muy importante, a mí me parece muy importante entender eso, esa cuestión, como que eso hace parte como también de un modo de actuar político, porque eso nace en medio de un movimiento social, y una manera de entender el mundo, que yo creo, a mí lo que me parece más fértil, yo no tengo la misma reacción de Ochi ante el concepto de interseccionalidad, pero me parece muy importante rescatar como diferentes aportes a eso. Y ya lo mencionó muy bien Ochi, es muy importante conocer quien esté interesado o interesada en eso, pues conocer otras autores, ¿no? Pues Patricia Hill Collins tiene una reflexión sobre eso también, con otra categoría, Bell Hooks, y antes de ellas otras, ¿no? Opresiones múltiples, simultaneidad de opresiones eslabonadas, hay como diferentes categorías
pero lo que me parece más importante de todas esas categorías es que lo que tienen en común es la apuesta política, y eso sí a mí me parece un aporte genuino del feminismo negro, y es que la justicia es indivisible. O sea, por eso hablaba del abolicionismo y del sufragismo. En ese momento la consigna, que claro, así no pasó, era que era absurdo tener una sociedad donde pudieran votar las mujeres y la gente negra no pudiera votar, pero tan absurdo como lo contrario, de que la gente negra pudiera votar y las mujeres no pudieran votar. Entonces, efectivamente esa preocupación por el voto, eso podría uno pensar, ¿qué significa eso en términos de transformación? Pues es una reforma, pero bueno, pero a mí lo que me parece muy interesante es eso, el concepto indivisible de justicia, y es que no podemos estar en una sociedad que es justa si no resolvemos los problemas de clase, de raza, de sexualidad, de género, y todos igualmente importantes, porque a veces hacemos una jerarquía donde otra vez la clase es como que es lo más estructural, lo más material, y olvidamos que el género, sexualidad tienen mucho que ver con cosas materiales, con cosas duras, con cosas estructurales. Entonces, a mí esa advertencia, tanto en términos políticos, en el sentido de buscar la transformación, pero también en términos teóricos, en el sentido de entender la desigualdad, me parece que es una advertencia clara. Efectivamente, el concepto de interseccionalidad, y ya mencionó Olchi, quería mencionar otro detalle, digamos lo que aporta. Efectivamente, es un caso en un ámbito muy específico que es el jurídico, ¿no? Y le ayuda a uno a entender, comparto parte de la crítica de Olchi, pero algo que me parece interesante en el caso jurídico que digamos trabajó Crenshaw, que es un caso de discriminación en la fábrica General Motors, ¿qué significa la discriminación? Lo que me parece interesante de ese caso es que lo que muestran en ese caso es que podía haber una discriminación simultáneamente, o sea, no se podía separar mujer de negra en el caso de esa discriminación, porque precisamente uno de los alegatos de General Motors, el caso que ya estaba siguiendo, es que pues en esta fábrica no discriminamos por género, porque aquí contratamos mujeres, y en esta fábrica no discriminamos por raza, porque aquí contratamos negros. Y lo que es interesante de lo que ella hace con este caso es mostrar, sí, o sea, contratan gente negra y contratan mujeres, pero hay una cosa ahí que no se resuelve, es todas las mujeres que contratan son blancas y toda la gente negra que contrata son hombres. Entonces, lo que es interesante es cuando ella visibiliza esta situación de estas mujeres que al parecer no podía ser visibilizada con las herramientas jurídicas que había en el momento, casi como si no existían, y como si no pudieran reclamar justicia, porque no podían reclamarla ni por género ni por raza, porque la empresa tenía los argumentos para demostrar que no hacía ni una cosa ni la otra. Entonces a mí por eso me parece como interesante, digamos, ese caso sobre la teoría queer. Ahorita hablamos. Que hablemos un minuto. Listo, estamos hablando como de la apuesta política, como lo decía Franklin ahorita, de la justicia como indivisible. ¿Cómo ven ese aterrizaje de esas luchas o de esas apuestas en la academia, desde la que hablamos continuamente de género, de feminismo? ¿Qué pasa en la academia con la institucionalización de esos discursos? ¿Se gana, que se pierde? A mí me encanta ese tema. Yo siempre digo que es una paradoja. Yo creo que la academia sigue siendo el lugar privilegiado de la colonialidad del saber. Eso no quiere decir que una no pueda hacer algunas cosas dentro de la academia como las que estamos haciendo ahora, ¿no? Y cursos críticos y teoría crítica, etcétera, etcétera, pero hasta ahí.
no va para más. Porque primero tiene una estructura jerárquica, racista, masculina, etc. Y yo creo que aunque tomando en consideración que la política es un concepto amplio, que todo lo que uno hace es político, todo eso, ¿no? Pero hay políticas que no se hacen en la academia. O sea, yo creo que la transformación social no se hace aquí. Aquí se puede hacer lógica liberal, porque la academia es una propuesta liberal, ¿no? Y se pueden hacer algunos juegos de movidas, pero la estructura no cambia. Hasta que la academia desaparezca, ¿no? Hay que hacerla desaparecer como lugar centrado, colonial del saber. Y para eso entonces necesitamos hacer la otra política, que es generar procesos en comunidades, organizativos, por la gente que no está aquí, que no tiene el privilegio de estar aquí, porque estar aquí es un privilegio. Y hacer procesos, reconocer saberes, reconocer cosmología, cosmogonías, visiones del mundo, etc. Y en esa medida entonces la academia va a perder un poco de peso. Es preocupante que al mismo tiempo que se están haciendo en muchos lugares estos procesos, al mismo tiempo se está privatizando la academia, porque ese es otro tema, ¿no? Por eso muchas estamos también metidas en el tema de defender la educación pública, más allá de que creamos que el Estado-Nación también haga la misma cosa, pero frente a la lógica multinacional de la privatización del conocimiento, hay que defender la universidad pública. Y una de las cosas que hace este lugar, esta academia, llámese las personas que están dentro de la academia, es institucionalizarse estas cosas. Y ahí voy a decir que muchas veces yo me encuentro en una paradoja sobre si en mis clases traer estos conocimientos otros, para que sean conocidos, validados, etcétera, dentro de este marco. Y muchas veces digo, ¿para qué? Si lo que se va a hacer es institucionalizar esta cosa, ¿no? Digo, ahorita pierde niveles de radicalidad que tienen en otros lugares, pero esa es la gran paradoja de la experiencia colonial, precisamente, ¿no? Es decir, cómo estar todo el tiempo en una tensión. Obviamente que si yo doy clase con las javerianas nacionales, me interesa que se conozcan estos. O sea, por eso llegó la interseccionalidad, por eso llegó el feminismo negro, por eso llegaba hasta el día queer, por eso ha llegado hasta el género, diría. O sea, a través de la lucha política que mucha gente que ha estado inclusive fuera de los movimientos sociales llega a la academia. Pero yo siempre digo que hay un peligro de la institucionalización, y eso lo hemos visto con todo. Y ahí pierde un poco También tengo que decir que también genera cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo sé y me consta de propuestas teóricas que yo doy en la academia, que doy en mi curso, que generan colectivos que están fuera de la academia. Y eso es una de las cosas que yo creo que digo, bueno, entonces vale la pena. O sea, gente que no conocía el concepto de la heterosexualidad obligatoria, no el concepto, sino la concepción de lo que significa la heterosexualidad, que luego tú la ves en un grupo político y analiza lo que significa la heterosexualidad, y digo, bueno, a veces vale la pena decir las cosas, pero es una tensión permanente sobre lo que eso significa en este espacio. No sé, claro. No, sí, efectivamente el riesgo siempre está. Lo que sí agregaría yo, que no sé si estás de acuerdo, pues digamos, pues yo pienso que la universidad también es un espacio político. Yo entiendo, digamos, lo que tú dices y lo comparto en parte, pero una cosa que me resisto mucho, y pues también tiene que ver con el hecho de que pues, trabajo en una universidad, de manera precaria, pero trabajo en una universidad, y es que pues yo no veo la universidad como algo que está fuera del mundo social. Efectivamente yo sí que lo que dices a mí me parece muy retador y estoy de acuerdo con eso, que digamos la universidad pues es, o sea, como tradición, y eso no ha perdido, lamentablemente no ha perdido, es una tradición escolástica, de una manera de entender el conocimiento que efectivamente
desecha y se pone por encima de otras formas de conocer. Eso es claro en ese sentido. Cuando tú dices que eso debería desaparecer, estoy de acuerdo, como debería desaparecer el género, por ejemplo, digamos, hablando de un horizonte de transformación. Pero también pienso que dentro de las universidades, pues en la universidad no están en el vacío. En la universidad hay relaciones sociales, hay racismo, hay acoso sexual, hay problemas laborales. Entonces, creo que en la universidad también pasan cosas de la vida común, ¿no? No es solamente como que la gente en la universidad como que llega a estudiar o llega a clases. Al menos yo no pienso que eso sea la universidad. Y no sé la experiencia que tengan ustedes de estar en una universidad, sea como estudiantes, como docentes. Me parece que en la universidad es un espacio donde se hacen muchas cosas, no solamente estudiar. También se hace por ejemplo, muchos colectivos, hay como unas movidas. En ese sentido me parece un lugar interesante. Lo que no es interesante, y que creo que ahí estoy de acuerdo con Onchi, es como esa cosa encerrada que a veces se hace, como precisamente, que yo creo que parte lo que yo pensaría es precisamente romper esa idea de un lugar donde está el conocimiento, que eso es lo que me parece más problemático del mundo académico. Yo, a pesar del riesgo que hay, a mí me parece que sí es muy importante circular esos otros saberes, porque claro, es una paradoja, pero si no se circulan, entonces ¿cómo se hace para dar a conocer en un espacio que además pues es una plataforma para eso? Entonces, con los riesgos que haya, me parece que es muy importante dar a conocer otras epistemologías, otros autores y autoras que son desconocidos, otras maneras de conocimiento, apuntarle a eso. Pero efectivamente, y ahí sí concuerdo contigo, la manera como está organizada la universidad permite muy poco eso. Incluso si uno innova pedagógicamente, se choca frente a muchos límites que tiene esta manera de entender las cosas. Pero